Bueno, ya vimos varias cuestiones las clases pasadas, vimos validación de datos, vimos cuestiones de bases de datos, dar formato como tabla, eh, vimos distintas maneras de ordenar y filtrar, vimos esquema y vimos la fórmula de subtotales. ¿Dudas, consultas, alguna pregunta que me quieran hacer? Bueno, buenas noches a todos los que me están saludando por el chat. Abran el archivo donde dejamos la clase pasada, donde dejamos el martes. Bueno, bueno, retomo la explicación de lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada hicimos un esquema, ¿sí? Que son estos plegables y estos desplegables. Después vimos que hay una fórmula que se llama subtotales, que parece una suma, pero cuando yo filtro por algún motivo, la suma no se actualiza, pero el subtotal sí. Y ahora voy a continuar con esa explicación. Le voy a sacar los botoncitos de filtro y vamos a ver subtotal, no con fórmula, sino aquí, de la cinta de datos, subtotal de la cinta de datos. Bien a la derecha van a encontrar un bloque que es esquema, ya vimos agrupar y desagrupar de ese bloque, y ahora vamos a ver subtotal. Bueno, ¿qué es lo que hace el subtotal? El subtotal busca coincidencias, por ejemplo acá, busca coincidencias por acá que dice norte-norte, cuando termina norte y pasa a otra, lo que va a hacer es ponerme un total acá, ¿sí? Lo mismo acá, oeste-oeste, pasa norte y me pone otro subtotal acá. El tema es que voy a tener de cada sucursal como muchos subtotales. ¿Qué tendría, cómo tendría que estar la base si yo quisiera subtotal por sucursal? ¿Qué opinan? Para no tener 5 subtotales de norte, por ejemplo. Bueno, se los cuento yo. Tendría que estar ordenada, ¿sí? Tendría que estar ordenada. Entonces, si yo quiero hacer un subtotal por sucursal, ¿sí? Voy a ir a datos. Primero voy a venir y voy a ordenar, ¿sí? Por sucursal, ¿ven? Y una vez que ordené por sucursal, que todos los estes están juntos y todos los nortes están juntos, o sea, primer cosa, tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, que no tiene que tener formato como tabla, porque si no, no me hace el subtotal. Segundo, tengo que ir a datos, ordenar. Y tercero, por último, voy a subtotales, que ya sería en ese orden. Y me paro en la base y le doy subtotal. Me aparece esta ventanita que dice, para cada cambio en sucursal, o sea, de este paso a norte, tendría que ser sucursal, no vendedor, ¿sí? Sucursal, para cada cambio en sucursal. ¿Yo qué quiero que haga con las cantidades? Que las sume. Entonces, acá tengo varias funciones. Voy a elegir suma. ¿Y dónde quiero agregar el subtotal? A cantidad. ¿Por qué a cantidad y no a sucursal? Porque acá, si yo sumo, según acá la función que yo tenga, es donde voy a agregar el total. Yo no puedo sumar a Torres más Gómez.
¿sí? Porque no se hace eso, puedo sumar 1 más 2. ¿Dónde tengo números? Los tengo en cantidad, ¿sí? Si yo en vez de, si yo en vez de elegir, si yo en vez de elegir suma, hubiera elegido recuento, ahí podía poner el total en cualquiera. ¿Me explico bien por qué en cantidad? Bueno. Y después dice, reemplazar subtotales actuales. No tengo un subtotal anterior, así que le quito esto. Salto de página entre grupos. ¿Ustedes saben lo que es un salto de página? Bueno, eh, ¿manejan Word? Bien. Lo voy a explicar para que se entienda mejor en Word, porque tanto Excel como Word tienen salto de página. Los voy a explicar en Word y después lo explico en PowerPoint. Denme un minutito. Que voy a abrir un archivo de texto. Ahí me está abriendo. Esto lo voy a cerrar y esto lo voy a pasar para acá. Bueno, muy bien. Este es un archivo de texto cualquiera que uso cuando doy clases de Word. ¿Sí? Bueno, fíjense, este texto ocupa 2 hojas. ¿Sí? No sé si las llegan a ver. Vista 2 páginas o varias páginas. Bueno, supónganse que esto es un capítulo y quiero pasar al siguiente capítulo. ¿Qué es lo que hace la gente normalmente cuando quiere que este texto que se ve acá vaya a la otra página? Lo que hace la gente que no sabe Word, le da un Enter. Eso no está bueno porque si yo después agrego más texto, ¿sí? Se me sigue corriendo el otro texto. No hay que dar Enter para que un texto vaya a la otra página, sino que voy a insertar salto de página. Esto, ¿ven que dice salto de página? Y por más que yo acá agregue cosas, este no se me mueve. Recomendaciones para currículum. El currículum en realidad no debe tener más de una página, no debería, los currículum actuales. Pero si van a hacer un trabajo y demás, si tienen que pasar forzadamente de una hoja a la otra, les recomiendo para que no se les muevan las cosas del lugar, usar saltos de página. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es un salto de página? Es pasar, aunque me sobre todavía de la hoja 4 un montón, que el texto o la información que sigue ya vaya a la hoja siguiente. Y si yo agrego mucho texto más, si yo agrego mucho texto más, voy a agregar mucho texto más, siempre esta va a empezar en una hoja nueva. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido lo que es un salto de página. Siempre indico lo que viene después del salto de página, empieza en otra hoja. Bueno, en Excel se puede hacer lo mismo, solo que lo que va a hacer Excel es imprimirme en una hoja, voy a deshacer, en una hoja y cuando encuentro un cambio en la otra hoja me hace un norte. O sea, lo mismo que vimos en Word, agrega un salto de página entre norte y oeste y demás. O sea que me queda una sucursal por página, eh, por más que me sobre hoja. Bueno. Bien, entonces, lo que estaba haciendo es, ya ordené, voy nuevamente a subtotales, habíamos dicho para cada cambio en sucursal, función suma, agregar cantidad a vendedor,
no tengo un subtotal anterior, así que no tildo esto. Salto de página entre grupos, el que quiere lo pone, el que no, no. Lo que debe hacer es un corte en la impresión, no vamos a imprimir. Y resumen debajo de los datos, lo vamos a, como es, a dejar para que el total esté abajo y no arriba. Bueno, hagan eso, ordenen por sucursal, vayan a subtotales y acá les dejo puesto lo que les fui contando para cada cambio en sucursal, función suma, tildan cantidad y solamente dejan resumen debajo de los datos. Bueno, una vez que hicieron eso, le dan a aceptar y va a pasar, va a haber varios cambios. Primero, van a notar que al costado, ¿qué voy a tener? Voy a tener un esquema, ¿se acuerdan del 1, 2, 3? Bueno, del esquema que vimos con las ciudades de Argentina. Bien, aprieto uno me da el total general. Todo suma 520. Aprieto 2 y me da el total de cada sucursal. Y aprieto 3 veo todo. Si marco, por ejemplo, en 2 acá al costadito tengo, acá al costado tengo para plegar y desplegar, como vimos esto es un esquema, lo hizo solo con el subtotal. Y por último, eh, cuando yo me agrego una fila en blanco en el medio, donde me agregó un texto que dice total norte, y acá miren la fórmula. Subtotal es 9 suma, ¿sí? ¿Desde dónde? Todo lo que es norte. Bueno, les doy unos segundos para que jueguen con el 1, 2, 3, vayan apretando y viendo, y que observen las fórmulas como las puso. O sea, lo que hace su total de esquema de la cinta de datos es juntar lo que es en los esquemas que vimos más la función subtotal. Bueno, ¿dudas con subtotal? Imagino que no, no me están. Así que, bueno, supónganse que quiero dejar la base de datos como estaba anteriormente. Lo que hago es ir a subtotal, a este que entramos, ¿sí? Al subtotal que entramos. Creen que estoy parada en cualquier lado, estoy parada en una celda en blanco, por eso me dio error. Me paro en la base, voy a subtotal, y acá, al costadito, abajo a la izquierda dice quitar todos. Y la tabla me queda como estaba al principio. Bueno, hacemos un ejemplo más. Les voy a pedir que ordenen por dos criterios. Les voy a pedir que ordenen por dos criterios. Vamos a ordenar por, eh, por, ¿cómo es? Por vendedor y igual vendedor por producto. Recuerdan que teníamos que venir a la cinta de datos, a este cuadradito de ordenar,
y vamos a ordenar por vendedor, agregar nivel, por producto. ¿Sí? Le damos a aceptar y ahí tengo dos órdenes. El primer nivel es el vendedor y el segundo el producto. Hagan hasta ahí. Bueno, bien. Ahora, primero les muestro yo todo y después lo hacen ustedes. Voy a sacar un subtotal por vendedor. Entonces, voy a subtotal por vendedor, suma, cantidad, todo lo mismo. Le doy a aceptar y acá, si hago un clic en dos, tengo el total de cada vendedor y el total general, ¿sí? Ahora, si yo abro un vendedor cualquiera, ¿sí? Yo tengo por cada vendedor, por ejemplo, Blanco Carlos, ¿sí? No, Romero, ¿sí? Tengo que vendió equipo de música, pero no tengo el total de equipo de música. Está todo juntito, pero no tengo el total, ¿sí? Con cualquier vendedor que les muestre, a ver, vamos acá, uno a dos. Vamos acá. Tengo acá Álvarez María y lo mismo. Tengo que vendió tantos equipos de música, tantos freezer, pero no tengo esto sumado. Así que yo le voy a pedir a Excel que me dé un subtotal de un subtotal. Cosa nueva que les digo es que los subtotales no se pisan, sino que se suman. Entonces, voy a nuevamente subtotal como segundo paso y cambio vendedor por producto, suma, cantidad y obviamente que no, ven que dice reemplazar subtotales actuales, acá sí o sí no tiene que estar marcado, sino uno pisa al otro. Bueno, entonces le voy a dar a aceptar y en vez de tener un 2 3 voy a tener, no, aceptar, ahí estamos, voy a tener un 2 3 4. Uno es el total general, 2 es el total de cada vendedor y 3 es cada producto, ¿ven? Cada producto, por ejemplo, todo esto es Álvarez María. Si a mí Álvarez María me gustaba arriba, le tenía que sacar el tilde a ver. Vamos de vuelta. Si a mí me gustaba que esté arriba, tenía que ponerle resumen sin resumen debajo de los datos. ¿Sí? Eso lo tienen que hacer de un principio. Bueno, y después si quiero ver, por ejemplo, un detalle, abro un más y ahí lo veo. ¿Sí? Bueno, hagan hasta ahí. Tienen que hacer dos veces. Tienen que hacer dos veces subtotales. Primero por vendedor y después por producto. Bueno. Vamos a quitar los subtotales y les voy a pedir como último ejercicio que saquen un promedio de cantidad por producto. Saquen un promedio de cantidad por producto.
En vez de elegir suma, ponen promedio. Bueno, ¿se acordaron de ordenar? Miren, si se olvidaron de ordenar, si se olvidaron, porque esto no está ordenado por producto, está ordenado en primer lugar por vendedor. Si se olvidaron de ordenar, yo vengo acá, pongo producto, pongo promedio, le doy a aceptar y claro, hago un clic en dos y tengo un montón, ¿ven? Esto les tiene que haber pasado si no ordenaron. Así que lo voy a deshacer y voy a deshacer otra vez y lo primero que voy a hacer es ordenar por producto. Después voy a subtotal, producto, promedio, cantidad, muy bien. Y ahora, si hago un clic en dos, les tiene que quedar así. Solo uno de cada. Si no les quedó uno de cada es porque no ordenaron por producto, previo al subtotal. Bueno, consultas o dudas con la función subtotales. Al igual. Al igual que cuando filtro, puedo copiar esto y pegar, puedo seleccionar todo, ¿sí? Hacer Alt y coma, que me seleccione lo visible, copiarlo y pegarlo sin lo de adentro, porque al hacer un esquema es como cuando filtro, se ve una parte sí y la otra no, ¿sí? Entonces yo quiero copiar solamente los totales, lo que hago es alt y coma, copio y se va a pegar solamente lo visible. Bueno, eh, tema subtotales lo doy por entendido. Gracias, Camila. Y pasamos al módulo 2. Ya terminamos con todas las cosas del módulo uno. Y lo que empezamos hoy, y va a durar un par de clases, son fórmulas, ¿sí? Las fórmulas, ¿quién tiene Excel en inglés que en vez de inicio dice home arriba? Levante la mano o me dice yo. Bueno, por las dudas, como me suele ocurrir, les puse las fórmulas que vamos usando acá en inglés, contar count, contará conta, contar blanco, count blank. Si esto es medio un repaso, porque en el inicial, en el Excel inicial se explica, pero para que más o menos lo tengan presente, ¿sí? Lo repasamos. Eh, si tienen el Excel en otro idioma, porque yo una vez dije, tenemos acá en castellano y en inglés, y me dice, ¿y en francés? Yo lo tengo en francés. Bueno, no. Eh, pero puede pasar. Bueno, vamos a empezar a ver fórmulas estadísticas, ¿sí? Las fórmulas estadísticas, todo lo que es contar, contar, contará, contar sí, contar blanco,
contar sí conjunto y promedio, promedio sí conjunto son fórmulas estadísticas. ¿Dónde las encontramos? Las podemos tipear o podemos venir acá a fórmulas. Las estadísticas están metidas en esta cajita de más funciones estadísticas y tenemos contar blanco, contar sí conjunto, contar A y después también voy bajando y tenemos promedio sí conjunto y un montón más. Pero las que vamos a usar hoy son esas. Bueno. Entonces, vamos desde cero, yo sé que esto ya lo saben, pero lo repasamos. Tenemos tres fórmulas muy sencillas, contar A y contar blanco. Contar cuenta celdas con números. No cuenta ni celdas con texto ni celdas vacías. Si tengo un cero, sí lo cuenta, porque el cero es un número. Entonces, si yo cuento todo esto, no me va a contar ni la palabra cantidad ni las celdas vacías. Contará, cuenta todo, menos las celdas vacías. O sea, si yo tengo una fecha, un texto, un número, un símbolo, un espacio, esas celdas las cuenta. ¿Sí? O sea que este es más inclusivo que el contará. Y el contar blanco cuenta celdas en blanco. Así que bueno, voy a hacer estos tres acá al ladito, igual contar, voy a seleccionar de la celda 1 a la 10 y esto me va a dar, si tengo 10 celdas, pero no va a contar 3 me va a dar 7, ¿sí? No contó ni cantidad ni las celdas en blanco. Igual, contará, abro paréntesis, pinto el mismo rango y fíjense que contará me va a dar 8, porque está contando el título también. Y por último, contar blanco, me va a dar 2, que son las dos celdas que están vacías. Simplemente es contar en una lista cosas. Bueno, hagan esas tres, lo di así como medio rápido porque seguramente lo manejan. Bueno, si necesitan más tiempo, me avisan, voy bajando y vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando. Contar sí, cuenta las celdas que coinciden con una condición. Por ejemplo, yo quiero saber en esta listita cuántas veces se repite la palabra norte, cuántas veces se repite, no sé, tablet, cuántos valores son menores de 10. Yo les puse acá arribita una foto, ¿sí? No sé si la ven, con los símbolos que se usan en todas las fórmulas que son condicionales. Esto se va a usar en todas las fórmulas que son con sí, contar sí, sumar sí, promedio sí, mínimo sí, ¿m? Y con las funciones lógicas. Menor igual, mayor igual, distinto, menor mayor, comienza con, contiene y comienza, bueno, ya los voy explicando, este último lo explico después en detalle. Si no
encuentran en el teclado, si no encuentran en el teclado el menor y el mayor, que está al lado de la Z, pero no lo encuentran, apretan la tecla Alt, lo voy a hacer acá, Alt, por ejemplo, y el 60, apretando Alt, y sale el símbolo. ¿Vieron como cuando hacen el arroba, que apretan Alt 64? Bueno, si apretan Alt 60, sale el menor, y Alt 62 el mayor. En general no es tan difícil encontrar el menor y el mayor en el teclado, pero puede pasar. Ya cuando tienen alguna duda de qué símbolo usar, acá tienen la foto con los símbolos. Bueno, bien. Ahí estamos, así tengo más pantallas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es contar sí. Contar sí, como les conté, cuenta cantidad de datos en una lista que coinciden con lo que yo quiero contar. Contar sí tiene dos argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento es en una función lo que va dentro del paréntesis. ¿Sí? Por ejemplo, esto que hicimos acá, adentro del paréntesis va un rango. Es un solo argumento. Pero si yo tengo dos cosas separadas por una coma o por un punto y coma, en castellano generalmente el separador es punto y coma. Y en inglés generalmente el separador es coma. Ahí tengo dos argumentos, dos cosas que poner dentro del paréntesis. Bueno, acá dentro del paréntesis de contar si va, ¿de dónde voy a sacar norte? ¿Y cuál es la condición? ¿Sí? Entonces, fíjense, igual, quiero contar cuántas veces se repite norte en esta lista. Quiero contar cuántos nortes hay acá. Entonces, hago igual. Me parece que se ve poquito, ¿no? Ahí a esta voy a poner más zoom. Ahí estamos. Bueno, entonces, igual, contar punto sí, abro el paréntesis, y ¿ven que dice rango? ¿De dónde voy a sacar lo que busco? De esta lista. Punto y coma, acá me va indicando rango, punto y coma, criterio. Y el criterio puedo tipear comillas, norte, comillas, y acá les cuento que todo texto en fórmulas va entrecomillado. Lo que no va entre comillas es si yo pongo, por ejemplo, un número, ¿sí? Solo, no sé, 40, porque estoy contando cuántas veces se repite el número 40. Otra cosa que no va entre comillas es la celda. Si yo en vez de norte, entre comillas, si en vez de este norte vengo y hago un clic acá, ahí no va entre comillas. O sea, ¿qué no va entre comillas? Un número solo. Si yo pongo menor que 40, va todo entrecomillado, pero si pongo solo el 40, no. Si pongo únicamente un número, o un nombre de celda, o dos palabras, verdadero o falso, nada de eso va entrecomillado. Todo lo demás sí. Entonces, yo puedo escribir acá, comillas, norte, comillas, o podría haberlo tomado de acá. Y cierro el paréntesis y me dice que norte hay tres. Uno, dos, tres. ¿Sí? Lo voy a centrar para que se vea, centrado y negrito. Bueno, explico todos juntos y después los se animan a hacerlo o quieren hacer de a uno. Para mí es mejor explicar todo junto. Bueno, quiero contar cuántos productos comienzan con L. Para poner productos que comienzan con L, el rango es producto, ¿sí? Este, de acá a acá. Y el criterio es comillas, L, asterisco, comillas. ¿Ven cómo los puse acá? Comienza con, es la letra
y el asterisco. Entonces, voy a poner igual, contar punto sí, abro paréntesis y digo, ¿qué estoy buscando? Un producto, este rango. Criterio, comillas, L, a poner en mayúscula para que se vea bien. Asterisco, comillas, cierro paréntesis. ¿Sí? Y me dice que productos que empiezan con L son 5. Lavarropas 1, lavavajillas 2, lavarropas 3, lavavajillas 4, lavarropas 5. Bueno, hagan estos dos y después hagan estos dos. ¿Cuántas veces se repite norte? ¿Cuántos productos empiezan con L? Ahí les dejo las fórmulas puestas y se las voy a copiar en el chat de Zoom. Ojo que si las copian y las pegan, tiene un espacio adelante. Bueno, si no hicieron, me avisan y espero. Voy a hacer las que siguen, las dos que siguen. ¿Cuántos valores son menores a 4? Si yo pongo menor que 4 en el criterio, no incluye el 4. Si yo quiero que incluya el 4, tengo que poner menor y igual, los dos símbolos, ¿sí? Entonces, es igual contar, contar punto sí, el rango es la cantidad y el criterio es comillas menor 4 comillas. ¿Por qué va entrecomillado? Porque no está solo el 4, es el menor que 4. Cierro el paréntesis y ahí me dan que menores que 4 hay 7. Explico los dos últimos y los hacen juntos. Bueno, contar sí, el rango de cantidad, punto y coma, comillas, menor 4 comillas, cierro el paréntesis y me dice que hay 7. Contiene. Contiene es muy parecido a productos que empiezan con L, pero para poner contiene, tengo que poner asterisco, la letra asterisco, o sea, antes y después, ¿sí? Entonces, eh, voy a hacer igual contar punto sí, contiene el rango es sucursal, punto y coma, y el criterio es comillas, asterisco, asterisco, comillas. Este es como que se traba. Y que contienen que sería este y oeste, hay 6. Contamos. Oeste 1, este 2, este 3, este 4, oeste 5 y 6. ¿Sí? Bueno, esto se usa mucho para códigos, para listados con nombres repetidos, ¿sí? Ahí les dejo en el chat
las fórmulas, háganlas. Bueno, si necesitan más tiempo me dicen. Y hasta acá ya vimos fórmulas que tienen un solo argumento, ¿sí? O sea, estas que no tienen un separador, ¿sí? Contar, contará. Vimos fórmulas que tienen dos argumentos, rango y criterio, y acá el separador, ¿sí? Ahora vamos a ver fórmulas parecidas que tienen tres argumentos. ¿Por qué tienen? Voy a explicar con suma y después con promedio, ¿sí? Voy a empezar con suma. Suma es igual que contar sí. Por ejemplo, yo quiero contar todas las cantidades de norte. Yo quiero contar todas las cantidades de norte. Cuando yo hice la fórmula de contar sí, norte, ¿sí? Que decía rango, punto y coma, criterio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, se le agrega, esto, sumar sí es igual, rango y criterio igual que contar sí. Se le agrega, se le agrega rango suma, porque yo no quiero contar un, dos, tres, sino que quiero que cada vez que encuentre norte, ¿sí? Cada vez que encuentre norte, bueno, lo tengo para acá arriba, ¿sí? Me sume el numerito. Entonces, si yo quiero que me sume norte, hago esto. Igual. Esto es sumar sí es una fórmula matemática. Sumar punto sí, ¿qué quiero? Norte. Entonces, sucursal, rango sucursal. ¿Sí? Esto es igual que contar sí. Punto y coma, criterio, comillas, norte, comillas. ¿Y qué quiero sumar? ¿Ven que dice rango suma? Bueno, ¿qué quiero sumar? Las cantidades. Y ahí cierro el paréntesis. Y me dan 9. Bueno, si entendieron todo lo demás, van a hacer todas los sumar sí que están acá, ¿sí? Sumar las cantidades de norte, sumar las cantidades, ¿sí? Porque sumar es únicamente numérico, de los productos que empiezan con N, y sumar las cantidades que contienen este. O sea, a lo que hicieron antes le agregan sumar esto. Les dejo la primer fórmula en el chat.
Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, vamos a practicar. Nosotros vimos formato como tabla, ¿no? La clase pasada. Bueno, van a hacer una cosa. A esta hojita que estamos, que se llama Fórmulas Estadísticas y Matemáticas, al ladito le vamos a agregar una hoja nueva. Y vamos a ir a la hoja vieja y van a copiar esta tableta, producto sucursal, su cantidad, la van a copiar y la van a pegar en la hojita nueva como valor. Bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos? Agregan una hojita nueva, agarran esta tabla y la copian sin formato como valor y le dan formato como tabla. Le dan formato como tabla, van a inicio, dar formato como tabla, eligen un formato que les guste, le dan a aceptar y ahí quedó con formato como tabla. Bueno, ¿cómo sería un contar sí, un contar sí de cuántas veces se repite norte en una base de datos que tiene formato como tabla? Les doy este ejemplo en representación de todo lo que hicimos, ¿sí? Pero para que vean, o sea, ustedes pueden tener bases de datos que sean rango, como lo que hicimos recién, o que sean formato como tabla. En general, cuando estén avanzados en Excel, van a usar mucho formato como tabla, porque van a hacer tablas dinámicas, van a hacer Power Query, Power BI. Entonces, tienen que saber que las fórmulas se ven distintos. Si yo quiero saber cuántas veces se repite norte, la fórmula va a ser así. Primero, antes de hacer la fórmula, tengo que saber cómo se llama mi tabla. Mi tabla, voy a diseño de tabla y se llama tabla 2, ¿sí? Entonces, voy a hacer esto. Igual, contar sí, tabla 2, abro el corchete y digo, quiero contar norte. Entonces elijo sucursal. Cierro el corchete y el criterio es comillas, norte, comillas. Cierro el paréntesis. Bueno, me da la misma cantidad, ¿sí? Pero tienen que saber hacer cálculos con bases de datos que son rango, que es todo lo que venimos haciendo recién, o que tienen formato como tabla. Tienen que saber el nombre de la tabla y elegir sucursal sería el campo donde están las sucursales o los puntos cardinales. Me explico bien porque por ahí los estoy mareando, pero son las cosas que suceden en Excel. Excel tiene dos maneras de presentar la tabla. Bueno, ¿dudas? ¿Consultas? Bien. Bueno, en la hojita anterior que estábamos usando, que se llama Estadística y Matemática, tienen un ejercicio, ¿sí? Para hacer acá, que lo van a hacer en casa, ¿sí? Van a hacer cantidad de mujeres, promedio de edad, tienen que usar todas las fórmulas que estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, y la clase que viene, que es el martes, si no supieron resolver algo, me preguntan.
Bueno, avanzo un poquitito y voy a la hojita que dice sí. Bueno, la hojita que dice sí, en realidad es la explicación de la función sí, que seguramente muchos de ustedes ya la usan, pero quiero que la usen conscientes. Quiero que la usen conscientes. Es decir, no que la hagan así porque tipo receta, pongo este y ya está, sino que entiendan cómo funciona. La función sí tiene tres argumentos. La función sí, o if en inglés, tiene tres argumentos. La prueba lógica, ¿vieron como que recién teníamos rango, criterio y rango suma? Si yo escribo, miren, si yo escribo la función sí, acá pongo igual sí, tengo tres argumentos, valor, prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso, ¿sí? Tengo tres argumentos, o sea, tengo o la prueba lógica, punto y coma, si es verdadero, ¿qué pasa? Si es falso, ¿qué pasa? Bueno, eh, si es verdadero o falso, acá un poco lo tengo explicado. La prueba lógica es como una afirmación. Lo explico acá en la hojita que de al lado. Lo voy a explicar acá. Yo, las funciones lógicas son puramente condicionales. ¿Vieron cuando uno le dice a los hijos, si tienen hijos, o los padres le dicen a ustedes, si no haces la tarea, te saco el celular, no hay celular? Si hoy es lunes, comemos milanesas. Si pagó, le hacemos descuento. Si es efectivo, descuento. Si es tarjeta, recargo. Son todas condiciones. Si pasa esto otro. ¿Sí? Entonces, yo acá le tengo que poner en estas notas si aprueba o no aprueba. 10 aprueba, 3 no aprueba. Pero no voy a hacer una por una, sino que voy a hacer una función sí, si la nota aprobamos con 6, por ejemplo, ¿no? Aprobamos con 6. Entonces, yo tengo la función sí que tiene tres partes. Lo voy a escribir por acá. La prueba lógica, si es verdadero y si falso. Lo hago más desmembrado porque para que lo entiendan mejor. Esta es la fórmula, son los tres argumentos. Si verdadero y si falso es muy fácil, es el resultado que yo quiero que aparezca. Por ejemplo, que aprueba y examen, o recupera. A ver, recupera. Estos son los dos resultados que yo quiero que aparezcan acá. Lo que yo tengo que escribir en la prueba lógica, en el argumento de la prueba lógica, es esta cosa que si es blanco, si se sacó un menor de 6 se va a examen. Si sacó más de 6 aprueba. ¿Cómo se lo digo a Excel? ¿Cómo se lo digo a Excel? Se lo digo así. Igual, si, abre paréntesis, leen bien. Lo primero que te tengo que poner es esto, la condición. La condición tiene como mínimo tres partes. Una celda que analizo. Yo analizo a dos. Primer parte. Segunda parte, ¿cómo es a dos? Y para que apruebe, para que sí apruebe, tengo que sacarme una nota mayor o igual. Sería la segunda parte, ¿cómo? Mayor, menor, igual, distinto, ¿sí? Y la tercera parte de la prueba lógica es el punto donde de quiebre, o sea, esa nota en este caso
con la cual empiezo a probar, que sería 6. O sea, que la prueba lógica, esta afirmación que yo digo que apruebo con 6 es mínimamente, después puedo tener más complicado con anidados. ¿Sí? Anidado es una fórmula dentro de otra, pero en su versión más básica yo puedo poner que la celda 2 celda tiene que ser con un símbolo, en este caso mayor o igual, a un punto que es 6, a un valor de comparación. Esa es la prueba lógica. Y después, si esto es verdadero, voy a tomar esta celda, por ejemplo, a prueba, y si esto es falso, recupera. Cierro el paréntesis y mi pregunta es, ¿está bien esta fórmula o me falta algo? ¿O me sobra algo? Analicen. Tienen que contestarme y jugarse si hice bien la fórmula o no. Piensen que la voy a copiar hacia abajo. Camila, No Jerónimo, habría que María. ponerle, no me acuerdo el nombre, pero lo signo pesos. Sí, muy bien, Camila. ¿Sí? El tema es, lo voy a hacer mal para que se den cuenta. Yo podría haber puesto comillas, yo podría haber puesto comillas, aprueba comillas, y recupera también entrecomillado. Pero en vez de eso tomé la celda. ¿Y qué pasa? Me da cualquier cosa. ¿Sí? ¿Por qué me está dando cero? Porque está tomando una celda vacía. Yo le pedí que traiga esto, ¿sí? Me vengo acá, está tomando la palabra edad que está acá, ¿sí? Entonces, vengo para acá, esto lo borro todo y acá hago lo que debo, ¿sí? Si voy a tomar una celda, la tengo que fijar. Muy bien, Camila. Y el resto también, que lo pensaron pero que no dijeron. Entonces, ¿se entendió bien la función sí? La función sí es la función, una de las funciones más usadas en cualquier oficio que tengan, un contador, un ingeniero, un administrativo, el que todo el mundo usa la función sí y lo que hace la función sí muchas veces es resolverme un problema. Después les muestro un ejemplo de cómo resuelvo un problema con la función sí. Primero la vamos a dominar y después les muestro ejemplos. Bueno, hagan este primer ejercicio, les paso en el chat la fórmula que usé. Bueno, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Salió? Bueno, muy bien. Vamos a la segunda cosa que vamos a hacer. Eh, Esto es muy fácil, es sin fórmula, sin nada. Van a poner como resultado, lo van a hacer, esto es muy parecido a contar sí, tienen que usar el menor. Acá no se entrecomilla, ¿sí? Se entrecomilla si esto fuera texto. Camila, te espero un poco, ahí estoy viendo que no terminaste, avísame cuando estás. Y espero para que termine. Ah, ¿ya estás? Bueno, muy bien. Explico cómo es esto.
Yo quiero que acá, si una persona que tiene más de 5 años, acá figure 800, ¿sí? Y acá está que tiene 2, que le figure 500. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago la fórmula? Hago así. Igual, igual, sí, abro paréntesis y digo, si esta celda ¿cómo es? Tiene que ser eh, menor o igual. Sí, yo puedo poner por la contraria y dar vuelta a las cosas también, ¿sí? O sea, puedo poner por una o por la otra. Menor o igual. ¿A cuánto? A 5 porque es hasta 5 años. Entonces, y acá puedo escribir el 500 así, tranquilamente, sin ninguna comilla, o puedo tomarlo de acá, pero ahí tengo que fijar la celda. Y si es falso, que tome 800 también fijo. Sí, es bastante parecido a lo que hicimos recién, copio hacia abajo y ahí me da, este que tiene 5 paga 500, este que tiene 13 800. Le pongo la fórmula en el chat, practíquenlo, que después a medida que vaya pasando la fórmula se va a ir complicando, pero hasta acá hagan. eh, no, o sea, Jerónimo, te leo y no tengo 100% claro eh, a qué te referís. También se puede hacer un buscar B, a ver, sí, C2, C21, menor. Claro, sí, pero estamos empezando de cero, así que le vamos a hacer, o sea, vamos, ¿sí? De acá para allá, si te parece. Sí, sí. Sí, es como más matricial. Bueno, bien. Si esto salió, no sé, Camila y Fernanda, si están, me avisan cuando están listas. Camila está, bueno, Fernanda, haceme así cuando estás. Bueno, voy bajando un poquitito eh, y, y supónganse que yo tengo una deuda, un pago, ¿sí? Un monto que puede ser un pago, una deuda, un abono, lo que sea, que hay que aumentarlo. Los que pagaban hasta 10.000 hay que aumentar un 10% y los que pagan más de 10.000 hay que aumentarlo un 5%. ¿Qué es lo que yo quiero que aparezca acá? ¿10 y 5%? No, 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 no. Quiero que me salga cuánto tengo que pagar ahora, el total. O sea, estos 5 más el 10%. Bueno, acá hay muchas cosas que se pueden hacer varios cálculos diferentes, ¿sí? Muestro. Igual, si la prueba lógica es fácil, ya la saben, si este valor es menor o igual, ¿sí?
a 10.000. Si esto es verdadero, voy a hacer a 25. Lo tipeo porque como está centrado me tapa la celda. ¿Sí? A 25 por... Y, y acá voy a poner 1,1. ¿Están de acuerdo que ponga eso? ¿Explico por qué pongo 1,1? 1,1 es el 110%. El valor anterior, que no lo estoy viendo porque está tapado, supónganse que son 100 pesos. Si yo tengo que aumentar 10% a 100, serían 110. El 100 es el 100%, que sería este 1. Y el 10% es 0,1. ¿Me explico? Si no lo hago como, si no como que lo hago más separado. ¿Se entendió por qué pongo 1,1? Sí, sí, Fer, ya te vi, pero el resto, sí. Bueno, general mínimo sí, Camila sí, perfecto. Bueno, sería como la manera más abreviada de hacerlo. Y si no, a 25, ¿por cuánto? 1,05, claro, vos tenías que hacer así. Bueno, 1,05, muy bien. Y ahí lo resolvimos, perfecto. Y ahí tenemos la cuota nueva. ¿Sí? Les paso la fórmula en el chat, lo van a hacer. Bueno, ahora, aparte de la función sí, que ya vamos a ir viendo como mucho más complejo, hay unas funciones que se asocian así. Hay funciones que se asocian así. Por ejemplo, cuando yo tengo dos pruebas lógicas en vez de una, ¿qué significaría tener dos pruebas lógicas? Bueno, por ejemplo, si yo tengo una base de datos completa de gente que cargó su currículum y necesito cubrir un puesto con una persona que tenga experiencia y estudios. Son dos pruebas lógicas, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, estudie administración de empresas y que tenga 2 años de experiencia en un puesto similar. Ahí son dos pruebas lógicas, ¿sí? Eh, en este caso, yo digo que aprueba, igual que antes, aprueba y recupera, o aprueba y examen, cuando la nota, ambas notas son mayores a 6, ¿sí? Entonces, entonces yo tengo acá dos pruebas lógicas, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Cómo hago para escribir dos pruebas lógicas en la prueba lógica? Si yo escribo así, igual, bueno, lo hago sin el igual. Si A38, ¿sí? Es mayor, igual a 6, ¿sí? Y además, B38 también tiene que ser mayor o igual a 6. Si yo pongo esto así,
en la prueba lógica me va a dar error. Acá yo tengo, ¿qué cosa? Dos argumentos, uno y dos. Los argumentos van separados por punto y coma. Pero si yo lo pongo así, también me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error? Porque el sí admite solo una prueba lógica, que sería celda, símbolo, valor. ¿Me van siguiendo? Pero si dejo el sí de lado y busco una función que compruebe que se den dos situaciones al mismo tiempo, esa función es la función i. Esa es la función i. La función i lo que hace es comprobar si dos o más condiciones se cumplen al mismo tiempo. Y el resultado de i puede ser dos posibles, verdadero o falso. Entonces, entonces yo le tengo que poner el i adelante. En el lenguaje cotidiano, cuando hablamos pizza y empanada, ahora que están tan, siempre, el ejemplo lo di hace años, pero ahora están de moda las empanadas, pizza y empanada, cine y cena, en el lenguaje cotidiano ponemos estudios y experiencia, ponemos el i en el medio. Pero en Excel el i va primero. Y que es una función, toda función está, viene en paréntesis, paréntesis, y adelante vale igual, ¿sí? Y ahí estaría la prueba lógica. Esto voy a poner igual y la voy a pegar acá, ¿sí? Lo que me va a dar como resultado es si se cumplen al mismo tiempo que las notas, las dos sean mayores o iguales que 6. Entonces, el resultado va a ser únicamente verdadero o falso. Esta función i, esta es la función i, en general pocas veces se usa solita, siempre se usa anidada al sí. Por ahora hagan esto, les paso en el chat la fórmula. Ahora después rapidito explico cuando terminan de hacer esto. Bueno, si yo quiero que me digan, no sé si están. Bueno, si no están, me avisan, ¿sí? Bueno, agüita. Bueno, si yo quisiera que en vez de verdad, voy a correr esto de prueba y examen, lo voy a correr un poquito para allá. Si yo quisiera que en vez de verdadero y falso, que me diga examen no aprueba, ¿sí? Si yo en vez de verdadero y falso quiero que examen me aprueba, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer la función sí. Adentro de sí voy a poner i, todo lo que hicimos recién, lo voy a poner adentro de la prueba, o sea, puedo poner muchas pruebas lógicas usando i metida dentro del sí. Igual me estoy adelantando al programa porque el último módulo del programa es sanidad, pero la verdad que me gusta explicarlo a continuación porque si no es como que pasa mucho tiempo en el medio. Igual después vemos más sanidad, pero si yo pongo sí
paréntesis, y, me concentro en el y, olvido que tengo el sí adelante, abro el paréntesis del y digo, sí, tienen que, me voy a correr para allá, así veo la celda, sí, esta celda es mayor o igual que 6 punto y coma, y esta otra celda es mayor o igual que 6, ya terminé el i, ¿sí? Y eso sería mi prueba lógica. Punto y coma, aprueba, punto y coma, examen. Como estoy tomando esas celdas, las voy a fijar, cierro paréntesis. Una cosa importante, siempre que usen sí, y esto creo que en el examen lo pregunta, en Alumni, en el examen, tienen que chequear que en la función sí, el último paréntesis y el primero tienen que tener el mismo color. El último paréntesis y el primero tienen que tener el mismo color, ¿sí? Bueno, y ahí tengo o aprueba o recupera. Háganlo al ladito, les dejo en el chat la fórmula. Bueno, ¿Puede repetir, profe, que no entendí bien? sí, mirá, si yo, un anidado es meter una fórmula dentro de otra. Sí, No quiero que me diga verdadero y falso, ¿sí? Yo no quiero que me diga verdadero y falso, ¿ves? Que la función sí y la función y tiene dos resultados nada más, o verdadero o falso. ¿Cuándo da verdadero? Cuando las dos notas son mayores que 6, cuando las dos condiciones se dan verdad, ¿sí? Si A38 es mayor que 6 y B28 es mayor que 6, es verdadero. Todos estos dan falsos porque uno de los dos no cumple. sí, Bueno, ahora, yo no quiero que me dé verdadero y falso. Yo quiero que me dé aprueba o recupera. Entonces, todo esto, si yo pongo dentro de la función sí, esto solo me da error. Pero si lo pongo con i adentro, me lo toma bien. Entonces, mirá lo que voy a hacer. Esto que está dando verdadero y falso, adelante del i le voy a poner el sí. Y abro el paréntesis del sí. Bueno, todo esto es la prueba lógica. Una vez que puse las dos pruebas lógicas y el i, pongo punto y coma, ponele que antes lo tomé la celda, pongo comillas, verdadero no, aprueba, antes tomé la celda, ahora te lo pongo así para que lo veas más, ¿sí? Y si es falso, si no se dan las condiciones, se va a examen, comillas, y cierro paréntesis, ¿sí? Ahora, o sea, si yo pongo solo el i, me va a dar verdadero o falso. Pero si yo todo esto que lo hicimos como solo i, lo pongo en el primer argumento, en lo que se llama prueba lógica, me lo toma bien. Y puedo poner que tengan buena nota, buen trabajo práctico, que no haya faltado, que pagara la cooperadora, que no llegue tarde. O sea, puedo poner muchas condiciones, hasta 256. No sé, claro. Camila, si me Sí, sí, expliqué. yo lo entiendo como que está haciendo el anidado porque depende de dos columnas Claro, el eso resultado. mismo. Por eso sería. Ah, perfecto, sí. Gracias, profe. En realidad, la gente que llegó a ser bachiller, porque cuando hacen la secundaria puede ser comercial, con un montón de orientaciones, pero los antiguos bachilleres teníamos lógica. No teníamos, no, porque yo hice perito mercantil, pero
En la materia lógica, no sé si alguno tuvo lógica. En lógica se veía el silogismo, si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, hombre es mortal, y si esto incluye esto y se ve el i, el o, es más o menos parecido a eso que se ve en la materia lógica de algunos colegios secundarios. Eh, si vos, Camila, si vos se dan dos condiciones o más al mismo tiempo, o si se da uno y se da la otra. Claro, por columnas y por fila, porque es por registro. Claro, claro. Si se dan dos Bueno, condiciones que dependan de dos condiciones, un resultado. Perfecto. claro. Mira, a ver. eh, bueno, en una base de datos donde la gente carga su currículum, a mí me toca hacer eso. Hay una columna que dice domicilio, otra que dice edad, otra que te dice a qué se postula y hay una lista de cuestiones técnicas más administrativas, y finanzas, ¿sí? En donde en la base de datos que yo tengo. Después dice género, bueno, tiene estudios, experiencias, sí. Entonces, a mí me piden. Mira, Silvina, para mañana quiero 20 currículum de chicos que estén estudiando administración de empresas, que vivan en la zona y que tengan, no sé, un año de experiencia. Entonces, yo lo puedo hacer con fórmula o con filtro. Cuando vos haces un filtro, es lo mismo aplicado sin fórmula. ¿Sí? Los que cumplen la condición, o sea, como para que el concepto de condición se entienda. Cuando yo filtro y digo, bueno, mayor que 10, que 6 y alguna otra cosa, es más o menos estoy haciendo lo mismo, un i. Misma línea es un i, ¿sí? Donde se tienen que dar dos condiciones verdaderas al mismo tiempo. Bueno, la estoy haciendo más larga de lo que se necesita, pero como para asegurarme que se entienda. Y es por registro, por línea. Bien, si yo en vez de poner un i, pongo un o, ¿qué significa un o? Y significa que dos o más condiciones se tienen que cumplir sí o sí. Estudios y experiencia. Trabajo práctico y examen. Ahora, si yo pongo que uno de los dos me sirven, quiero cubrir un puesto, pero si no trabajo nunca, pero tiene la teoría, o sea, lo estudió, me sirve. O si no estudió, pero trabajó en eso, también me sirve. El O es que de muchas condiciones, una por lo menos se cumpla. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo, a ver si me copia así, si yo, por ejemplo, acá en vez de un i pongo un o, ¿sí? Cambié el i por el o y lo tiro para abajo, fíjense que voy a tener mucho, me aprueban todos, no tengo examen, porque acá cumplió con el trabajo práctico, acá cumplió con la nota, ¿sí? O sea, no les hago hacer ejercicio porque la fórmula es la misma. Solo que cuando pone no, es una cosa por lo menos que se tiene que cumplir. Si yo acá le pongo, no sé, un uno y un 3, ¿por qué no me está tomando? A ver. Ah, porque está, no, esperen que lo arreglo porque estoy tomando otras cosas. Vamos a hacer así y así. Ahí estamos. Listo. Muy bien. Ahí está. Ven, este que tiene uno y uno, no se cumple ninguno de los dos, va a examen. Bueno, eh, les dejo otro ejercicio más para que hagan en casa, ¿sí? Este que está acá abajo. Eh, bueno, sigan como es, acá ay, no me sale la consigna, con este precio y calculen el descuento y la resta. Acá calculan solo el descuento. Déjenme ver una cosita. No, no hagan este ejercicio porque me falta explicar una cosa. No hagan este ejercicio porque me falta explicar si han dado con sí. No dije nada. Este todavía no. Bueno, estamos en hora.
escucho consultas, preguntas durante el resto del curso, ¿sí? Vamos a ver después primero vamos a ver todas fórmulas y después vamos a ver, una vez que vimos todas, las vamos a mezclar, vamos a anidar una dentro de la otra. Así que bueno, no sé si tienen consultas, alguna inquietud que hacerme, que tengan, y preguntarme de alguna fórmula, si no, los dejo descansar. Y bueno, que descansen. Yo no voy a descansar, me voy a ver el partido de Racing. Nos vemos. Chao, chao. Es que gane, Camila, que gane.